Pelo Malo de Mariana Rondón, una película venezolana que se fue llenando de premios, que poco a poco fue dándose a conocer en diferentes eventos internacionales y digamos que está marcando un punto muy interesante para el cine venezolano. Ellos siempre han tenido una presencia fuerte en diferentes festivales. En los últimos años quizás no ha sido tanto, podríamos atribuirle a su situación política, que quizás la cultura no es lo que más esté apoyando en este momento. Entonces es de rescatar una película que empiece a romper fronteras precisamente en estos años. Ese conflicto venezolano que se está viviendo, que vemos tanto en las noticias, hace parte del contexto de la película, pero no es el centro de la historia. El centro de la historia es un niño que simplemente no está a gusto con su pelo y cree que su pelo está mal y él está mal por esa condición y desea un cambio y empieza a hacer una búsqueda muy infantil de remedios caseros, casi de brujería, para que su pelo cambie y pueda estar más, digamos, cercano a estar dentro de unos cánones aceptados de belleza. Entonces es un conflicto de identidad de un niño, 8 o 9 años, donde ese conflicto de pobreza está muy de fondo, ese conflicto social y político pues está muy de fondo, pero se siente. Y que ese tono de comedia, también drama, genera un equilibrio maravilloso porque es un niño que está en una búsqueda permanente de, bueno, ¿quién soy si yo soy malo? Y soy malo por mi pelo. Y nadie es capaz de explicarle que pues no tiene nada que ver, que tú eres lo que eres y bla, bla, lo que se le podría decir a un niño de 8 años, y es una búsqueda muy interesante que lo hace muy nostálgico al final. Ya va a empezar el colegio y si no te tomas la foto no vas a ir. ¿El colegio? Estoy de vacaciones. ¿Verdad? La producción venezolana siempre ha estado, digamos, en un buen margen de producción dentro de unas dinámicas que por lo menos para Colombia sirvió mucho en momentos donde las coproducciones eran incipientes, entonces se pudieron hacer películas entre Colombia y Venezuela por su buen momento. Incluso Venezuela, digamos, estaba despegando mucho más que el cine colombiano. Sin embargo, a raíz de todas estas variaciones políticas y demás, se siente que esa parte cultural y esos apoyos estatales empezaron a variar profundamente y dejó de hacerse o dejó de visibilizarse tanto. Entonces teníamos una escuela importante, teníamos trabajos universitarios que impactaban dentro de Venezuela. Venezuela pues siempre ha trabajado o había permitido que el cine colombiano se trabajara en coproducciones que permitieran títulos que estuvieran en presencia a gran pantalla tanto en Venezuela como en Colombia, y ahí tendremos algunos títulos de Amparo Grisales y todas esas comedias o algún cine de esos dramas medio eróticos. Entonces permitía que hubiera un flujo de cine, incluso ellos se puede decir que iban más adelante desarrollando esa filmografía nacional. A partir de esos cambios políticos y demás se siente el bajón, se ve como ese cine se empieza a invisibilizar y queda dentro de la propia producción nacional, se dejan de hacer muchas coproducciones, entonces termina siendo un cine que si se está haciendo, está quedando dentro de Venezuela y poco se está conociendo incluso dentro de festivales especializados. Yo voy de cantante con el pelo liso. ¿Me puedes alisar el pelo? Y además me van a coser un traje así aquí, y así, y así. Pelo Malo es una película que puede generar un interés muy particular en el espectador porque es una historia que no está cargada de crudeza, de esa dureza social, de violencia, se aísla un poco de eso para contar una historia muy desde una inocencia, desde una ruptura de inocencia y esas confrontaciones de identidad, sí en unos contextos políticos y sociales fuertes, pero muy bien trabajado desde esa parte infantil. Es una película que genera una emotividad muy fuerte con el espectador, donde dan ganas de reír y llorar al tiempo, y que a la final es una historia que no se olvida fácilmente por esa facilidad que tiene de encontrar la fibra del espectador, de encontrar esa necesidad de todos hemos pasado por un proceso de identificación, todos hemos sido niños con alguna insatisfacción, cómo poder solucionar, cómo brindarle apoyo. Entonces uno se involucra mucho con la historia queriendo dar la mano a este personaje. Y Pelo Malo vuelve y juega, es una historia latinoamericana muy en ese marco de tener una historia mínima, una historia anónima de un pequeño, pero que refleja grandes realidades de todo un continente.